hay algo que la gente muy poco recuerda. Yo fui inhabilitado después de ganar la elección. Más sin embargo, antes de que se diera el proceso de mi inhabilitación, estaba otro proceso en disputa, que era que no aparecían unas actas, no sé si lo recuerdas. Ese tiempo que ellos escondieron esas actas tal vez fue lo que les dio para pensar qué hacer con nosotros y de un cambio que ya la gente había manifestado. Pero fueron 11 o 12 días en la calle de protestas, de manifestaciones, de movilizaciones, pacíficas, cívicas, pero irreverentes y contundentes. ¿Qué te quiero significar con esto? Que tú no tienes que dejar de un lado la presión, porque existe como tal. Es decir, es inconstitucional la inhabilitación, significa también que tienes que ejercer la presión para que eso cese. O sea, para que no sea la condición que no te permita participar. Ahora bien, llegado el momento, tendrás que tomar decisiones. Y yo creo que eso está muy claro en la conciencia de todo candidato que en este momento se encuentra no solamente inhabilitado, sino también aquellos que creen que están habilitados y creen que son inhabilitables, cuando en este país eso no sucede. Significa que todo aquel que se convierta en una amenaza puede ser víctima también de una inhabilitación. Entonces yo creo que en este caso todos tenemos que tener la misma condición, la misma mentalidad de ejercer la presión necesaria, tanto adentro como afuera, de que ese proceso no te distraiga, sino que vaya acompañado de un gran proceso orgánico, organizativo, de todos los comandos municipales, parroquiales, regionales, por centro de votación y nacional, mientras tú vas agotando y vas asumiendo pues ese costo adicional que le crearías también a la dictadura, entendiendo que llegado el momento pues tienes que tomar decisiones. Ojalá se pudiera, yo creo que todos estamos de acuerdo con que si ese escenario estuviese allí, de que no solamente cesaran las inhabilitaciones, sino lo más importante, que tengamos condiciones. Si tú me preguntas a mí, lo más importante para un proceso de cambio que pudiéramos tener y que lo antecediera a través de una elección, no está en el tema de las habilitaciones, es un hecho importante. Yo te colocaría por encima de ello las condiciones políticas, ¿no? Para crear, para tener un proceso electoral medianamente transparente. Lo otro, la liberación de los presos políticos. Estamos hablando de un número importantísimo, ¿no? Civiles, militares, que hoy en día por condiciones políticas están detenidos. Y bueno, y las inhabilitaciones, por supuesto, no deja de ser importante, pero no es lo medular, ¿no? Que tienes que tener. Pero por supuesto, si hay un acuerdo, que por cierto se comienza a rumorar mucho acerca de eso, si existe como tal, bueno, ojalá pudiera ser esa una de las medidas para que esto no suceda más, ¿no? Y yo no sé si levantar las inhabilitaciones, ojalá se pudiera, sería lo correcto, pero por lo menos de que no sucedan más en lo sucesivo para evitar que sea esto un elemento de coacción, de control de resultados electorales o de previos resultados electorales a través de inhabilitaciones. Sí, y es la cuota inicial de un proceso de cambio, no significa que el que gane la primera ya ganó la elección, eso es falso. Lo que sí es importante es que es el primer paso, ¿no? El más preponderante, además, el que te va a permitir ya aglutinar más adelante mucho más allá de los actores políticos, porque es que si tú no incluyes a las fuerzas vivas del país, actores que sean no tradicionalmente políticos de la oposición y a otros factores como la academia, como los gremios, como los sectores empresariales, bueno, tampoco vas a aglutinar la mayoría. No se trata de tener un único candidato, entendiendo de qué va a ser capaz el régimen de hacer para que afloren distintas candidaturas de distintos sectores. Se trata de construir la que pueda amalgamar mucho más, ¿no? El sentimiento de cambio de los venezolanos. Yo creo que sí hay una participación importante, tal vez no tan importante como la que uno estaba acostumbrado sobre la última que se hizo hace ya más de una década, aquel año 2002, porque también eran otras condiciones. Eran más de 3.000 candidatos, si más no recuerdo, porque estabas escogiendo candidatos a alcalde, candidatos a gobernadores y presidente de la República. Por cierto, eran hechas también en las escuelas, que eran los puntos referenciales más importantes, los cuales la gente pues tradicionalmente va, acude y vota. Eso no va a ser ahora sí, ¿no? Son solamente pocos candidatos, ya no 13, ya 12 candidatos a la fecha de hoy, lo cual pues seguramente la expectativa, la participación es aún menor. Sin embargo, no deja de ser importante. Los números que de acuerdo a los últimos sondeos de opinión están diciendo que votarían entre 1.500.000, 1.600.000 electores. Sumamente importante entendiendo la realidad que estamos enfrentando, es decir, la amenaza que hay, la incertidumbre constante que ha existido alrededor de las primarias y bueno, y lo que significa para muchas personas todavía no querer mostrarse, ¿no? Antes del evento principal, el real, el más importante, que es el año 2024. Y yo lo que le diría a aquellos ciudadanos que ya tomaron la decisión de que participen, de que hagan este ejercicio, que por mucho tiempo hemos hablado de la necesidad de legitimar un liderazgo político en Venezuela. Esta es la oportunidad, ¿no? De dejar solamente de hacer la crítica, sino de formar parte de ese proceso, ¿no? Que no deja de ser importantísimo. Este sería un hito importantísimo como tal. No solamente escoges un candidato, estás hablando también de la evaluación, el barnizaje de legitimidad del liderazgo político venezolano. Bueno, y en lo sucesivo, ¿no? Para lo que tengamos que enfrentar más adelante. Creo que lo que le diría al ciudadano común,
aquel que está viendo desde las gradas lo que se desarrolla, bueno, que vaya y participe, que haga su escogencia, pero que al final del día ese hecho político, ¿no?, que le habla al país, pero también al mundo, sobre lo que sucede en Venezuela, bueno, puedas realizarlo a través del voto como tal. Y ese ejercicio no deja de ser importante, todo lo contrario, nos vaya adiestrando y encaminando hacia lo que debe ser la rebelión de los votos del año que viene.